Buenas noches, bienvenidos a esta noche de bendición. Realmente para nosotros ha sido un privilegio estar con ustedes durante estos días y haber escuchado esas tremendas palabras de parte del pastor Jair Buitrago, de parte de la pastora Erika, y realmente yo creo que nos confronta. Y ahora al escuchar al pastor Fernando Ramos, ha sido un gusto escuchar su palabra. Entonces, en esta noche y pensando justamente en lo que viene, estuve clamando al Señor, le estuve diciendo: Señor, dame esa palabra que tú quieres. Y pensando en esto, tuve un sueño y me vi cerrando la iglesia y había unas personas conmigo y querían subirse al carro y trataban de forzar la puerta para que el carro abriera, y yo les dije: ¿pero por qué quieren abrir el carro si yo tengo las llaves? Y cuando yo empiezo a pensar como en el sueño a través de esa última frase, yo tengo las llaves, empezó a venirse un pensamiento a mi vida, y era hablar acerca de las llaves para escuchar la voz de Dios. Y bueno, las personas, yo creo que todos nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Y yo he escuchado incluso personas que me dicen: yo quiero, el día que yo escuche la voz de Dios, ese día me voy a consagrar, ese día voy a ser fiel, ese día yo voy a ser obediente. Y yo me pregunto: entonces, ¿cómo es que quieren escuchar la voz de Dios? Porque las personas a veces piensan que la voz de Dios va a venir como en los tiempos de Abraham, o en los tiempos de Moisés, o en el tiempo del pueblo de Israel. Y entonces, donde Dios les dice, por ejemplo, a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. O de pronto le dice a Moisés: Moisés, quítate el calzado. Y quieren ver la zarza ardiente. Y de pronto así no va a suceder. Eso fue para esa época, para ese momento. Pero ahora la palabra de Dios es la que trae la voz de Dios. Por eso llamamos a las Escrituras la palabra de Dios. Es allí donde nosotros podemos escuchar su voz. Es ahí donde nosotros podemos recibir de parte de Dios lo que tiene para nuestra vida. Y así es que nosotros podemos escuchar la palabra. Y la palabra de Dios, para poder escuchar su voz, nosotros debemos tener unas llaves. Las llaves sirven para abrir puertas. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, se abren puertas de bendición. Voy a darle las llaves y después hablaré de esas puertas que Dios quiere abrir para cada uno de nosotros cuando nosotros en realidad escuchamos su dulce voz. Una de las llaves que el Señor me dio para poder escuchar su voz está en Éxodo capítulo 19. Y la primera es prepararnos y alistarnos para escuchar la voz de Dios. Cuando alguno de nosotros tenemos una cita de trabajo o tenemos una cita con alguien, entonces lo que hacemos es arreglarnos, nos alistamos, nos perfumamos, nos maquillamos. Bueno, queremos vernos bien presentados, queremos que las personas con las cuales nosotros nos vamos a encontrar, entonces sean esas personas que se sientan bien con nosotros y que nosotros nos sentamos bien presentados. Y yo creo que eso lo hacemos a nivel personal aquí. ¿Cuánto más debemos hacerlo con Dios? La palabra de Dios dice en Éxodo 19 que Dios descendió en el monte Sinaí en forma de fuego, y desde allí habló a casi 2,5 millones de personas. Lo hizo en vivo y en directo. Ellos tuvieron el privilegio de parte de Dios de escuchar su voz. Y dice la palabra que ha sido la única nación que ha tenido este privilegio, que no ha habido cosa tan grande en la tierra como esa. Y si esto pasó, imagínense, antes de que ellos pudieran escuchar la voz de Dios,
Dice la palabra en Éxodo 19:10 que Dios le ordenó a Moisés que descendiera y que alistara el pueblo. Dice, prepara el pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Y esto significaba que ellos debían estar física y espiritualmente preparados para recibir la voz de Dios. Ellos debían lavar su ropa y esto significa que debían dejar su pecado, que debían volverse a Dios, que deberían lavar también su ropa física. Ellos estaban, yo creo que cuando ellos estaban haciendo el lavar su ropa, estaban diciendo, yo me voy a poner lo mejor porque la voz de Dios, Dios va a venir a visitarnos, Dios va a hablar con nosotros personalmente. Entonces ellos iban alistando su mente y su corazón para escuchar la voz de Dios. Y si ellos hicieron esto, ¿cuánto más nosotros que estamos ahora aquí debemos prepararnos para escuchar su voz? Debemos alistarnos para escuchar su voz. ¿Y cómo podemos alistarnos? Nos podemos alistar todos los días mentalmente. Yo no sé, cuando tú te duermes, tú dices, ay, yo mañana me voy a levantar a las 12 del día. No. Cuando nosotros deberíamos prepararnos mentalmente, yo voy a descansar, pero mañana va a amanecer y yo quiero buscar a Dios. Anhelo oír, escuchar su voz. Yo me voy a presentar, de mañana me presentaré al Señor. Yo anhelo tener una comunión con Él, porque las personas quieren escuchar la voz de Dios, pero ni siquiera se preparan mentalmente para poderlo hacer. Y nosotros debemos también prepararnos mentalmente para lo que va a venir. Yo creo que durante el tiempo que Moisés les dijo, prepárense porque en 2 días el Señor se va a manifestar a nuestra vida y ustedes van a poder escuchar su voz, ellos empezaron a prepararse, se prepararon con lo mejor que tenían, lavaron su ropa. Yo creo que toda su casa estaba también ordenada. Dios va a descender, Dios va a venir. Y así como uno se alista para una visita y arregla su casa, así nosotros debemos también alistar nuestra vida para poder escuchar la voz de Dios. Y tenemos que no solamente prepararnos mentalmente, sino también físicamente. Entonces cuando amanece, nosotros tenemos que levantarnos motivados. Hoy voy a escuchar la voz de Dios, hoy voy a buscar a Dios, hoy voy a tener esa comunión con Dios, hoy tengo ese deseo de que Dios me hable. Y entonces estar expectantes de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios desea hacer con nuestra vida ese día, de lo que Dios desea que nosotros aprendamos en ese día. Así que también tenemos que alistarnos espiritualmente. Y eso de alistarnos espiritualmente es que cuando ya nos levantemos, nos bañemos, porque muchas personas se quedan en la cama, yo voy a orar desde aquí, yo voy a leer, y de pronto resultan con la Biblia encima o durmiendo. Yo creo que alistarnos significa pararnos, significa arreglarnos, significa quitarnos el sueño y venir a tener un tiempo especial con Dios, porque la cita que nosotros vamos a tener puede ser la más importante de nuestra vida, puede cambiar en un segundo nuestra vida. Así que cuando nosotros nos alistamos, también nos debemos alistar en el Espíritu. Cuando ya entremos en la presencia de Dios, tenemos que decirle, Señor, ahora te pido que me perdones todo lo que yo haya hecho, todo lo que esté mal, todas las miradas mal, todas las palabras mal, todo lo que te ha desagradado, todo lo que estoy de pronto haciendo que no veo. Señor, házmelo ver, déjame ver, porque yo quiero tener una comunión, una intimidad para contigo, Señor. Entonces cuando tú lo haces, tú estás preparado, tú estás listo. Esa es la primera llave que el Señor me mostró. Debemos alistarnos para escuchar su voz. La segunda llave que Dios me dio está en Deuteronomio 28 y es estar atentos para escuchar su voz. Una cosa es alistarnos y otra cosa es estar atentos. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Y esto de
Atentamente significa prestar atención, mostrar aprecio, consideración, respeto, contemplación. Significa poner cuidado. Entonces, cuando tú te alistas a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, entonces tú estás atento a lo que Dios tiene que decirte. Ahí es cuando salta la palabra para tu corazón. Y es ahí cuando Dios empieza a hablarte a través de lo que tú estás leyendo. Por eso dice, presta atención, pon cuidado. Cuando usted habla con una persona y esa persona la ignora y empieza a escribir en el celular y empieza a mirar para otro lado o no le pone atención, usted dice, me está menospreciando. Usted incluso le dice, pero a ver, ¿usted me está poniendo cuidado? Y yo creo que cuando nosotros venimos a Dios debemos tener ese respeto, ese aprecio para que Él nos hable, desear con todo nuestro corazón y de verdad ponerle atención, cuidado a lo que Dios tiene para decirnos en ese día. Y entonces ahí es donde viene esa palabra y resalta nuestro corazón y Dios nos habla. Y esa palabra entonces transforma nuestra vida. Y Dios, claro que Dios puede hablar de diferentes formas, porque Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de predicaciones, Dios habla a través de hombres y de mujeres de Dios, Dios habla a través de su escritura. Pero yo tengo que saber exactamente, poder mirar que sea la voz de Dios. Mire, en una ocasión, hace muchos años, yo escuché una historia, la presentaron incluso en esa época por la radio, por la televisión, y escuché la noticia de una señora que había matado a su hijo. Y le preguntaron, ¿y usted por qué mató a su hijo? Y ella dijo, yo escuché una voz que me dijo, sacrifica a tu hijo. Y ella era una persona creyente. Y uno dice, wow, y esa historia. Y claro, ¿saben? Cuando una persona quiere escuchar la voz de Dios, tiene que saber qué es lo que Dios ha dicho para poderla comparar con su palabra. Por ejemplo, esta mujer no sabía o de pronto no se acordó que el Señor mismo detuvo a Abraham cuando iba a hacerle daño al muchacho. Le hizo, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho. ¿Sabes? Dios no nos pide sacrificar a nuestros familiares. Jesús pagó ya el precio por todo lo que nosotros debíamos pagar, así que Él no va a pedir sacrificios de nadie. Y a veces la gente se le olvida. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. La tercera llave que el Señor me dio es saber por qué y para qué necesitamos escuchar la palabra de Dios. A veces la gente lee la escritura como si fuera un libro de conocimiento. Uy, yo me leí la Biblia de tapa a tapa. ¿Y qué pasó? ¿Fue conocimiento? ¿Fue historia? ¿Qué pasó contigo? ¿Para qué tú la lees? La palabra de Dios habla de que la palabra de Dios nos guía, nos dirige, nos conforta, nos alienta, nos vivifica. La palabra de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. La palabra de Dios nos trae nueva fuerza. La palabra de Dios nos lleva a la salvación a través de Jesús. La palabra de Dios son vida y son espíritu, como decía Jesús, porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero si nosotros no sabemos para qué es la palabra, pues no nos va a interesar de pronto el escuchar la voz de Dios a través de esa palabra. La palabra de Dios habla en Timoteo 3:16, las razones. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Dios, a través de su palabra, nos está capacitando para hacer su obra, nos está capacitando para avanzar. Cuando nosotros colocamos a nuestros hijos a estudiar o cuando nosotros estudiamos es porque queremos capacitarnos para algo. La palabra de Dios nos capacita para vivir la vida. La palabra de Dios nos capacita no solamente para vivir la vida en este mundo, sino para la vida que Dios nos da a través de Jesús, esa vida eterna. Dios nos está preparando, nos está capacitando para que nosotros también podamos decirle a otros el efecto y el poder que tiene esa palabra. Porque es que la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa y va hasta los tuétanos. Yo creo que nosotros debemos tener ese privilegio de entrar la palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos dé vida. Ese es el fin que nosotros buscamos. La cuarta llave que el Señor me dio es esforzarnos para poner en práctica su palabra. La palabra, cuando nosotros estudiamos algo, ¿para qué lo hacemos? El médico, ¿para qué estudia? El médico estudia para poner en práctica sus conocimientos con los pacientes, para que eso que estudió, él lo pudiera practicar. Y así todas las carreras que nosotros hacemos, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, es para poner por obra eso que nosotros aprendemos. La palabra de Dios también tiene un fin. La palabra de Dios tiene el fin de que nosotros la guardemos y la pongamos por obra, la obedezcamos. Entonces, Proverbios 4, 20 y 21 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Deuteronomio 28 nos habla justamente de eso. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente mi voz, dice el Señor, para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Dios tiene un propósito para cuando nos habla. Su voz tiene un propósito. Y ese propósito tiene que ver con que nosotros realicemos eso que nosotros estamos aprendiendo de parte de Dios. Y me llama mucho la atención lo que dice en Josué 1, 7 y 8. Dice: esfuérzate. Dice la palabra solamente: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y esos versículos nos recomiendan que nosotros no debemos ir ni a izquierda ni a derecha, sino que tenemos que poner por obra la palabra de Dios. En últimas, debemos poner por obra la voz de Dios. De ahí fluye la voz de Dios para nuestras vidas. Y cuando yo leí lo que significaba esfuerzo, es valor, impulso, resistencia, ánimo para conseguir algo, incluso en medio de las dificultades. Y todos nosotros debemos tener la fuerza, el ánimo, el valor, el impulso, la resistencia para escuchar cada día la voz de Dios. Debemos establecer un hábito. Y realmente los hábitos lo que hacen es que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. Cuando tú empiezas a tener ese hábito de escuchar la voz de Dios, tú ya pasas a tener un estilo de vida dirigido por Dios. Un estilo de vida donde tú escuchas la voz de Dios todos los días. Deuteronomio, bueno, ¿para qué nosotros hacemos todo este esfuerzo? Porque yo creo que todos los esfuerzos que nosotros hacemos en la vida tienen una recompensa. La palabra de Dios nos habla de que todo el que hace labor, de que todo el que hace un esfuerzo tiene una recompensa. Y yo les hablé acerca de las llaves. Que esas llaves que el Señor nos daba hoy abren puertas.
Y yo quiero mostrarte a través de estos textos cuáles son las puertas que se abren cuando nosotros oímos la voz de Dios y cuando la ponemos por obra. Entonces, Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y ponerla por obra, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la primera puerta que se abre al escuchar la voz de Dios es la puerta de la bendición. ¿Cuántos quieren tener esa puerta abierta? Yo creo que no hay mayor cosa que nosotros podamos tener, es que la bendición de Dios realmente se abra esa puerta para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia. Hay otra puerta que cuando nosotros ponemos por obra la palabra se abre, y esa puerta es la puerta de la prosperidad. El Señor le dijo a Josué que si él ponía esa palabra por obra, si no se desviaba ni a izquierda ni a derecha, entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo creo que nosotros queremos la puerta de la prosperidad abierta. Yo no sé si usted la quiere, pero yo creo que todos nosotros deseamos ser prósperos. La palabra de Dios dice que en otras versiones de este mismo versículo dice que tendrás éxito. Dice, solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Y yo quiero que me vaya bien en todo lo que yo haga. Yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero oír su voz, yo quiero ponerla por obra para que esa puerta se abra. Pero también cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces cuando nosotros tenemos esa voz de Dios, cuando la ponemos por obra, entonces viene y se abre la puerta de la sanidad. Y también se abre la puerta de la sabiduría, porque dice la palabra que cuando nosotros guardamos esos estatutos y decretos, entonces dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los demás pueblos. Entonces Dios te va a hacer sabio y la gente va a decir, no hay... esta persona como es de sabia, como es de inteligente, como maneja bien todos los asuntos. Pues yo quiero esa sabiduría, porque yo quiero escuchar la voz de Dios todos los días, para que la gente vea en mí que hay sabiduría, y esa sabiduría no me pertenece a mí, esa sabiduría viene de la presencia de Dios. También viene esa puerta de la felicidad. Yo creo que los hombres lo que más desean tener, y las mujeres, es ser feliz en la tierra. Y la palabra de Dios dice en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que si tú quieres la felicidad, que se abra esa puerta de la felicidad, entonces tú necesitas escuchar la voz de Dios todos los días. Tenemos muchas puertas más, la puerta de la vida eterna, la puerta del perdón, la puerta de la restauración. Tú, a medida que empiezas a escuchar la voz de Dios, a medida que tú empiezas a leer, tú vas a tener las llaves para abrir esas puertas. Y yo quiero que en esta noche, si hay alguien que nos está viendo y que está por primera vez y quiere recibir a Jesús en su corazón, lo reciba. Y diga, Señor, yo quiero recibirte y yo quiero también tener esas llaves para poder, Señor, avanzar en mi vida, para poder tener salvación, para poder tener la bendición de Dios. Y si hay personas que están frustradas, que no saben qué hacer, que no saben qué va a pasar mañana y que necesitan una puerta abierta de prosperidad, tú le puedas decir, Señor, yo quiero tener esas llaves para poder abrir esa puerta. Y esa puerta la consigues a través de la palabra de Dios. Así que yo te animo en este día para que tú cierres tus ojos y digas, Señor, dame,
Señor, esas llaves, Señor. Quiero prepararme, quiero alistarme para escuchar tu voz, quiero anhelarte, Señor. Quiero esforzarme por recibir tu voz, Señor, por recibir tu dirección, por recibir tu guía, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que esta palabra se enclave dentro de mi corazón, que me dé vida, Señor, que me revitalice, que me dé fuerza, Señor. Quiero escuchar todos los días tu voz. Quiero ser dirigida por tu mano, quiero ser dirigido por tu mano. Quiero que tú, Señor, me hables cada día, Señor, acerca de mis circunstancias, de mis situaciones. Quiero, Señor, tener esas llaves para poder abrir la puerta de la restauración, la puerta de la felicidad, la puerta, Señor, de la bendición, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, me anima para seguir, me anima para continuar, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sigan con nosotros conectados, porque este tiempo de escuchar la voz de Dios no ha terminado. Mañana tendremos un invitado de luz, será el pastor Daniel Berríos. Así que todos están cordialmente invitados a las 10 de la mañana. Avísenle a sus familiares. Dios va a traer una palabra que va a tocar sus corazones, que va a motivarlos para escuchar la voz de Dios. Amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Feliz noche.